Amen. Now, el libro de Éxodo. Let's go to the book of Exodus. And just open it there to chapter 1 because we're going to be jumping around in this chapter. ¿Qué tantos han leído el libro de Éxodo? ¿Qué tantos lo han leído? Levanten la mano. Ok. Los que no levantaron la mano, ¿por qué no lo han leído? Es el segundo libro de la Biblia. Ya lo deberían de haber leído de perdido varias veces. Si no lo han leído de perdido, debe ver la película de Charlton Heston y los 10 mandamientos. Y no me acuerdo con quién estaba hablando el otro día y me dijo eso. Me dijo que estaba leyendo el libro de Éxodo y me dijo, me estoy acordando de la película. Pero Moisés es uno de los personajes más interesantes que encontramos en toda la Biblia. He's one of the most interesting persons that we find in the whole of the Bible, Moses. We don't know his real name. No sabemos su nombre verdadero, el nombre que le pusieron sus padres. Porque se acuerdan que sus padres, su madre lo puso en una canasta y lo puso en el río Nilo y luego la hija de Faraón lo encontró y lo adoptó como su hijo y le puso Moisés. No sabemos cómo se llamaba. ¿Okay? Pero es conocido como Moisés y ese es el nombre por el cual Dios se refiere a él siempre, el nombre de Moisés. Nació esclavo. He was born a slave. Moses was born a slave. His father was a slave. His mother was a slave. His older brother Aaron was a slave. His sister Miriam was a slave. They were slaves in the land of Egypt. Eran esclavos en la tierra de Egipto. Toda la familia, su papá, su mamá, su hermano mayor Aarón y su hermana Miriam eran esclavos y él nació como esclavo. And when we read about Moses, cuando leemos de él, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11 de Hebreos, nos da un poquito de luz acerca de Moisés. It gives us a little bit of light when we read in Hebrews chapter 11 about Moses. And it tells us there in Hebrews 11 about the faith of Moses. Nos habla de la fe de Moisés en Hebreos capítulo 11. Y nos dice que varias cosas que él hizo, las hizo por fe. Now, es interesante cómo Dios hace las cosas, porque cuando la hija de Faraón encuentra al niño en la canasta, Miriam, la hermana de Moisés, le dice a la hija de Faraón, le dice, ¿necesitas a alguien que te ayude a cuidar al niño? Y ella dice, sí. Digo, yo conozco una mujer. Y trae a la mamá de Moisés, a la mamá de ellos, y la introduce a la hija de Faraón. Y aunque crece en el palacio de Faraón, es criado por su propia madre. And so, you know how God just prepares everything. And so his own mother raises him. And without a doubt, Moses was exposed to two different worlds. Moisés fue expuesto a dos mundos muy distintos. El mundo del palacio en Egipto y el mundo de los esclavos en Egipto. Interesting, ¿verdad? Interesante. En el mundo del palacio tiene todos los placeres que él quiera. He has all the pleasures that he wants, living in the palace. But he's also exposed through his mother to the life of slaves. And his mother tells him at a certain age, I don't know what age, his mother tells him, you are a Hebrew. You're not an Egyptian. En algún punto su mamá le dijo, tú no eres egipcio, tú eres hebreo. Y el libro de Hebreos nos dice que por fe Moisés rechazó los placeres del palacio y se alineó con el pueblo esclavo. Y lo hizo por fe.
So at some point in his life, Moses refuses the comforts of the palace. His mother has to have told him at some point, listen, you're not an Egyptian, you're a Hebrew. You're one of us, one of the slaves. And boy, I'm your mama. You know, and so she had to have told him that, because the book of Hebrews says that Moses, by faith, refused the comforts of the palace and aligned himself with the slaves. By faith. Por fe. Oh man, that hits home with us. Eso nos llega a todos nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. The Bible says that we live in the world, we are in the world, but we are not of the world. And being a Christian in a culture that is going counter Christ is not easy. Ser cristiano, vivir en un mundo que va en contra de nuestra fe, no es fácil. I mean, sin has been glorified in our days. El pecado ha sido glorificado en nuestros días. I mean, if a young girl or a young boy refuse to have sex, they're laughed at. Si un jovencito, una jovencita no quieren tener relaciones sexuales y les hacen burla. And they're ridiculed. They're humiliated. Y si les dicen, ¿y por qué no quieres tú si todos lo están haciendo? Why don't you, I mean, everybody's doing it. When I was in high school, we had a clinic connected to our high school that gave the young men condoms and the young ladies birth control pills. They were promoting sexual activity. Hacen burla, todo el mundo lo está haciendo, ¿por qué no lo haces tú? Cuando yo estaba estudiando en la secundaria, había una clínica pegada a la escuela, y en esta clínica les daban condoms a los muchachos para no embarazar a las muchachas, y a las muchachas pastillas para no salir embarazadas. En otras palabras, estaban dando licencia. And so we have to make a decision. Tenemos que hacer una decisión. Igual que Moisés tuvo que hacer una decisión. Just like Moses had to make a choice, tuvo que hacer una decisión. Now, sin duda alguna, su mamá también le dijo, sí, ahorita somos esclavos, hijo, pero Dios prometió que nos iba a mandar un libertador y nos iba a sacar de la esclavitud de Egipto, y no vamos a estar aquí siempre. So without a doubt, the mom had to have told Moses also, yeah, we're slaves right now, son, but we're not always going to be slaves. God promised to send us a deliverer and to bring us out of our slavery, so we're not here forever. And Moses believed his mama. Moisés le creyó a su mamá. Y cuando rechazó a Egipto a favor del pueblo esclavo de su pueblo, es porque tenía fe que Dios tenía un futuro para ese pueblo. And he embraced that. Abrazó eso. We don't read that in detail here in Exodus, but we do in Hebrews. No lo leemos en detalle aquí en Hebreos, pero sí lo leemos, aquí en Éxodo, perdón, pero sí lo leemos en Hebreos. Un hombre muy interesante. La vida de Moisés, porque él vivió 120 años. Moses lived 120 years. Okay? And back then, that was a short lifespan. En aquel entonces no eran muchos años, 120 años. I mean, people were living hundreds of years. Están viviendo cientos de años. But he lived 120 years, vivió 120 años. 40 years in Egypt, 40 years in Midian, and then 40 years in the desert with the children of Israel. So you can divide his life into 3 40-year periods. God didn't call him till he was 80.
So some of you that are old and you think God is finished with you, you don't know God, ¿verdad? La vida de Moisés, él vivió 120 años. Y la vida de él está dividida en 3 partes de 40 años. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto con su suegro, y luego 40 años con el pueblo de Israel llevándolos a la tierra prometida. So, así se divide la vida de Moisés. Los primeros 80 años la Biblia no nos dice mucho de él. The first 80 years of his life, the Bible doesn't tell us a whole lot about him. It just says that he's in Egypt, he kills an Egyptian, and he has to flee to the desert, and he winds up in a land called Midian, and there he meets his wife, Sephora, I believe was her name, and he has 2 baby boys, and he's living out his life there in the land of Midian, expecting that that's where he's going to live the rest of his days. He's just there. But then God changes everything. ¿Verdad? Ustedes conocen la historia, la han leído. Moisés mata un egipcio en Egipto, tiene que huir por su vida. Se va huyendo hasta la tierra de Madián. En Madián conoce a su esposa Séfora. Tiene 2 varoncitos, 2 hijos. Y está con su suegro, con su esposa, con sus hijos, apacentando las ovejas de su suegro. So he's a shepherd there in the land of Midian. Well, Moses' life is about to take a 180-degree turn. La vida de Moisés está a punto de dar una vuelta de 180 grados. Su vida está a punto de cambiar. How many of you were born in Mexico? ¿Qué tanto de ustedes nacieron en México? Y vinieron aquí. ¿Qué están haciendo aquí? A ver, levanten la mano. Lift your hand. You were born in Mexico. I was born in Mexico. And, ¿verdad? Y vivimos ahora aquí en los Estados Unidos. ¿Qué tanto de ustedes conocieron a Cristo aquí en los Estados Unidos? Wow. Wow. Eso es. It's beautiful. Gracias a Dios por este país, ¿verdad? Thank God for this country. Y cuando usted conoció a Cristo, ¿qué pasó? Su vida cambió. Your life changed. When you found Jesus, your life changed. And Moses, let's just call it that, Moses is about to find Jesus. And he I guess that's the last place that he thought that God was going to meet him. Yo creo que quizás él cree que ese es el último lugar donde Dios lo va a encontrar a Moisés en el desierto. ¿Qué tantos vinieron aquí para entregar sus vidas a Cristo? Levanten la mano. No es cierto. No vino por eso. Vino para hacer dinero. Hello. ¿Verdad? O vino por familia, o vino por mejorar su vida, pero no vino diciendo, oh, yo voy a los Estados Unidos para ser cristiano. You didn't say that. You didn't say, I'm going to the United States to become a Christian. You came here to make money. We came here to make money. My parents came here to make money. Gracias a Dios, hermana. Yo fui la zarza ardiente, ¿verdad? And Moses has no idea that God is watching him. Moisés no sabe que Dios lo está mirando. Él cree, maté al egipcio hace 80 años, me vine para el desierto, aquí mi vida. Y él no sabe que Dios lo está mirando. I'm going to tell you something. God had His eyes on us way before we even knew He did.
Y allí en el desierto, él no se imagina que Dios lo va a alcanzar. Now, ahorita que la hermana Juanita estaba diciendo, le digo que yo fui la zarza ardiendo. ¿Sabe por qué digo eso? No por jactancia, sino porque una zarza es, nosotros ahora que estuvimos en Egipto nos enseñaron una zarza. Y ya ve cómo es la iglesia católica. Ellos dijeron, esta es la zarza. Give me a Pentecostal break. Come on. You know. Y esa no es la zarza, pero ves la zarza and it's a bush. It's just a bush. I mean, Dios podría haber hablado por un árbol gigantesco, por un árbol majestuoso. You know, wow. Pero no, habla por una zarza. Por un arbolillo insignificante que tú ni atención le pondrías. Y eso es lo que Dios usa zarzas. Nomás que las hace arder. You see, that's what God uses to reach us. He reaches just insignificant bushes that people wouldn't think much about, but He rescues us, and then He sets us on fire, and then He uses us to speak through us. God is good. Dios es bueno, ¿verdad? I mean, God is good. Él es bueno. Dios es bueno. Y entonces el encuentro que va a tener Moisés con Dios no es un encuentro normal ni natural, es sobrenatural. The encounter that Moses is about to have with God is not a natural encounter, it's a supernatural encounter. Okay? And go with me to the book of Exodus chapter 3. Conmigo a Éxodo capítulo 3. Okay? Éxodo capítulo 3. Mire los primeros 6 versos, the first 6 verses. This is Moses' encounter with God on Mount Sinai. Okay? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro. Now doesn't that catch your attention? How's it read in English? I don't have, well, yes I do. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law. It wasn't even his flock. Ni siquiera era su rebaño. Era el rebaño de su suegro. Just makes me wonder how much Moses had. ¿Verdad? It's not even his sheep. It's not even his flock. It's his father-in-law's. You better treat your father-in-law well. You know, isn't that interesting, ¿verdad? Qué interesante. Dicen que eran las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esto no es natural. Este es un encuentro sobrenatural. You know, we read the Bible, but sometimes we don't stop to think what that must have been like for Moses. You see a bush that's on fire, but it's not burning. It's on fire, but it's not being consumed by the fire. And then God, in a literal voice, speaks to him out of the bush. You know, que leemos a veces estas historias en la Biblia y no ponemos atención a lo que verdaderamente está sucediendo, no nos detenemos a meditar en ello. Pero Moisés está viendo una zarza que está ardiendo, pero no se está quemando.
Y eso es lo que le llama la atención, una zarza que está ardiendo pero no se está quemando. Y cuando se acerca, Dios le habla en voz audible desde la zarza. Now, ¿qué tantos de ustedes Dios les ha hablado en voz audible? How many of you has God spoken in an audible voice to you? Very few. Muy poca gente. And there's even people who say God doesn't speak like that anymore. Yes, He does. You can't tell God what He can do and what He can't do. God spoke out of a donkey. ¿Verdad? Dios puede hacer lo que Él quiere. Y porque hay gente que dice, Dios ya no habla así. No, Dios sí habla así. Si Él quiere hablar así, Él habla así. Él habla como Él quiere. Pero lo que quiero que vean es que esta es la introducción de Moisés a Dios. This is Moses' introduction to God, and it's a supernatural introduction. Es una introducción sobrenatural. Do you know that what we believe in the gospel is supernatural? ¿Sabe usted eso, que lo que creemos del evangelio de la Biblia es sobrenatural? How many of you believe in Jesus? ¿Qué tantos creen en Jesús? Déjeme ver su mano. You believe in Jesus. Okay. Have you ever seen him? ¿Lo ha visto? ¿Jamás lo ha visto? ¿Jamás lo ha oído? You ever heard him? You know, audibly speak to you? ¿Pero crees? ¿Qué tantos creen que Él murió en la cruz? How many of you believe He died on the cross? Do you believe He rose from the dead? How much do you believe it? Are you willing to die for it? ¿Estás dispuesto? Yeah, I mean, I am. I wasn't there. Yo no estaba allí. Yo no vi cuando lo clavaron en la cruz. Yo no vi cuando lo levantaron en la cruz. Pero lo creo. I wasn't there. I didn't see them nail Him to the cross. I didn't see Him. But I believe it. I believe it. Lo creo por fe. The reason I'm telling you this is because you might be thinking to yourself, man, Moses, God spoke to you, but Jesus said, blessed are those who without seeing believe. Y porque algunos de ustedes a lo mejor piensan en Moisés y dicen, oh, cómo quisiera yo haber estado allí. Pero Jesús dijo, bienaventurados los que sin ver creen. That's us. Esos somos nosotros, somos bienaventurados. ¿Creen que Él va a venir otra vez? En un día tú creíste que Él tenía poder para perdonar tus pecados. ¿Y qué hizo? Perdonó tus pecados. That you believed, and it happened. And so this is Moses' introduction to God. Esa es la introducción de Moisés con Dios. And then it awakens something inside of Moses. Something happens here. Algo sucede aquí con Moisés. Le despierta algo en su interior. It awakens something inside of Moses. And from this moment on, when you read all the way through to the book of Deuteronomy, the life of Moses, you find a trait in Moses. And that is that Moses, from this day on, he wants to know more about God. Desde este día en adelante, algo sucede en Moisés, algo se le despierta en él. Él quiere saber más de Dios. Y cuando ves su vida, la semana pasada miramos a Abraham, y si podríamos usar una palabra para describir a Abraham, usaríamos la palabra fe, ¿verdad? Pero cuando vemos a Moisés, la palabra que podemos usar para describir a Moisés y su vida es hambre. Le despertó un hambre de conocer a este Dios que le estaba hablando de la zarza. It just awoke a hunger in him to know more about this God who was speaking to him from this bush. And if there's a word that we can use to describe the life of Moses, it's a life of hunger. Man, this guy just goes after God. He wants to know more. And
How many of you like to read and study? ¿Qué tantos les gusta? No, no hay muchos ya. Pero ¿qué tanto les gusta leer y estudiar? No eche mentiras. No eche mentiras, sino no. We live in a time when reading is like boring. How many of you have books? All right, you know, pero yo era un ateo. I was an atheist, and I loved studying about the missing link, and I loved watching a program on PBS that was called Nova. ¿Algunos de ustedes vieron Nova on PBS? Any of you see that program? And they talked about the origins of the universe. Hablaban del origen del universo y cómo comenzó la vida y cómo vinieron los planetas a ser y todo por medio de una explosión, you know, through the Big Bang and everything. And I love that and I believe that. Yo creía eso. Y miraba Star Trek. Did any of you see Star Trek? Okay. Live long and prosper. Okay. Yeah. Mr. Spock. Okay. And I love that, and I would dream about traveling. I know I'm crazy. I know. You're thinking Pastor was crazy. Yeah, I was. But traveling through the planets. Y el otro día todavía me preguntó mi esposa, me dijo, Esteban, si te dieran oportunidad de subirte en un cohete e ir a la luna, ¿irías? Le dije, sí. Sí, I mean, you know, no sé si se levanta el cohete con mi peso, pero, you know, we'd give it a go. Y and I loved all of that. I loved watching all of that, and I believed it. Y lo creía. So when people would talk to me about God, it was just silly. And I thought it was foolish. I thought it was dumb. I mean, and then, then God met me. And I remember that first night, I was listening to Nicky Cruz preach in the Bronco Bowl. Estaba oyendo a Nicky Cruz predicar en el Bronco Bowl. Algunos de ustedes no saben qué era el Bronco Bowl. Era un auditorio grande que había. Ya no está, ya lo tumbaron. Pero fui a ver a Nicky Cruz. It's the first time in my life I had ever heard the gospel. First time. And I was sitting there, and this guy is talking about his life as a gang member and the family that he grew up in full of witchcraft and drugs and violence, and how the psychiatrist told him, he said, Nicky, there's only one end for you. Either you're going to end up in the electric chair or somebody's going to kill you. There's no hope for you. Psychiatrist watched him for 6 months. After 6 months, he told him, there's just no hope for you, Nicky. And a preacher from Pennsylvania, from a little country church in Pennsylvania, has a visitation from God and tells him he needs to go to New York, to the Bronx, to preach to the gang members. Pastor, en una iglesia pequeñita en Pennsylvania, Dios lo encuentra y le dice, tienes que ir al Bronx en Nueva York a predicar. Y and he leaves. And he goes over there. Se va para allá. Y comienza a predicar. Starts preaching in the streets. And when Nicky Cruz heard the gospel, he became so infuriated, he beat up the preacher. He beat him up. And as he was on top of him, beating him, he told him, he says, if you ever tell me again that Jesus loves me, I'll cut you in 1,000 pieces. Thank God for the preacher. He said, if you cut me in 1,000 pieces, every one of those pieces will scream out to you, Nicky, that Jesus loves you. He ended up giving his life to Christ. I had never heard a story like that. Nunca había oído una historia yo así, que Cristo
salvaba, que Cristo transformaba vidas. Todo lo que yo había conocido de Cristo era la religión. Y era todo lo que yo había conocido de Cristo y lo había refutado yo completamente porque decía, ¿cómo puede Dios estar en un pedazo de palo o en una estatua de metal o de yeso? Eso no tiene lógica. Y para mí lo de la ciencia tenía sentido. Esas cosas no tenían lógica para mí. Yo dije, Dios no existe, es una mentira, es una fábula, no es verdad. Y esa noche que oí de Nicky Cruz decir cómo Dios transformó su vida, when he was talking about how God changed his life, my life was in trouble. I knew I needed something. Y cuando él hizo el llamado, when he made the altar call, I had no doubt that God existed after that, because I felt something inside of me just pulling me up and telling me, go. Yo supe desde ese día en adelante que Dios existía, porque cuando hizo el llamado, el Espíritu Santo me agarró por adentro y me estaba gritando, y quería tirar el grito y llorar. Me agarré de la silla así y apreté mis manos y mi esposa me dijo, ¿quieres ir, Esteban? Le dije, no, porque esa gente solo quiere tu dinero. And I didn't go. I didn't give my life to Jesus. But God had a hold of me. Él ya me había agarrado. And when God has a hold of you, no matter how much you wiggle, you will not get off that hook. Cuando Dios te llama, Él te va a alcanzar. And I knew from that moment on that God did live. And so, I believe, yo creo, que when you're born again, cuando naces de nuevo, it's not something in the head. No es algo en la cabeza. God is not trying to convince you that He exists. God wants you to know that He exists. And God can touch you. And God can change you because He is real. Él sí existe. And so Moses has that encounter with God. Él tiene este encuentro con Dios que cambia su vida para siempre. Desde ese día en adelante, he says, I want to know more about this God. I want to know more about this God. I want to know more about this God. And man, did he ever see God in action. Que si no vio a Dios en acción. I mean, God sends him back to Egypt. You know the story. Tú conoces la historia. Lo manda para Egipto. Y empieza a hacer señales Dios en Egipto por medio de Moisés. Just when he goes back to Egypt, man, just everything changes. I'll close with this because we'll keep talking about Moses next week if God allows us to. Semana que entra seguimos hablando de Moisés si Dios nos permite. Pero cierro con esto. Hay un canto que cantaban en el avivamiento de Brownsville. Y decía, do you know today that if people pray, cloudless skies will break? And it keeps going, just, you know. God is alive. Dios está vivo hoy. He is alive. Él está vivo hoy. And He's moving today. Él se está moviendo hoy. You know, the night I gave my life to Jesus, I just said this, la noche que yo rendí mi corazón a Jesús, yo dije, because I didn't know how to pray. ¿Qué tanto ustedes sabían rezar antes de ser cristianos? Come on, no les dé vergüenza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, que sea tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Danos nuestro pan cotidiano y perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos... ¿Se acuerdan? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora. ¿Sí sabían? Yo no sabía ni rezar. Yo aprendí a rezar ya cuando vine a ser cristiano. Yo no sabía ni rezar.
Sí, se aventaban el rosario, ¿verdad? Pero yo no sabía eso. Pero lo que sí le dije a Dios la noche que yo vine a Cristo, le dije, si es verdad lo que este hombre ha dicho que tú hiciste en él, hazlo en mí también. Y lo hizo. And he did it. God is real. And Moses discovered it. And God wants each of us to discover that too. I'm going to ask God, le voy a pedir al Señor ahorita que sane a los que están enfermos aquí. Los que vinieron con dolencias, que ya no soportan, que ya no aguantan. Los que vinieron con cargas tan pesadas que no puedes dormirte en la noche porque tu mente está corriendo 100 millas por hora y tu cuerpo quiere descansar y tu mente no deja que tu cuerpo descanse. Yo voy a pedirle a Dios que rompa ese ciclo y que ponga tu mente en paz y que puedas descansar porque sientes que te estás enfermando porque no puedes descansar. A veces sientes que tu cerebro te va a explotar, a veces te dan dolores de cabeza que no puedes soportar. Yo voy a pedir al Señor que sane tus dolencias, que sane tus enfermedades. I'm going to ask God to do that. I'm going to ask Him to touch you. I'm going to ask Him to heal you. No matter what you're suffering from, I'm just going to ask God to touch you. Before you leave this place, antes de que salgas de aquí de este lugar. I'm going to ask Him to make Himself real to you, que se haga real a ti. You know, for us as Christians, we can see so much stuff on television that we forget that God can change things. Podemos ver tantas cosas que se nos olvida que Dios puede cambiar las cosas. You know, maybe years ago, times past, you would take your little anointing oil and you would start praying for the pillow of your son or of your daughter. You'd start anointing your house and you were believing that God was going to do something, that God was going to move. And now you've let the circumstances change what you do. Porque podemos ver tantas cosas y se nos olvida. And this couple, the jumps that I was telling you about, esta pareja, mi sobrina, y me habló Melissa el otro día y me dijo, tío, me trajeron una botellita de aceite de olivo. Me dijo, ¿cómo oro? ¿Cómo la uso? Y le di unos versos y le dije, así la vas a usar, hija. Vas a ungir a tu esposo con aceite y vas a invocar esta promesa de la palabra de Dios sobre él y vas a creer por un milagro en él. Y algunos de nosotros hacíamos cosas así. Tomábamos una botellita de aceite y empezábamos a caminar in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Y ungíamos almohadas y ungíamos carros y ungíamos todo. Y nadie, yo oí de un hermano recién convertido, se subieron en el elevador y el elevador iba moviéndose y se paró el elevador. Empezó a temblar y se paró. Y la gente dentro del elevador comenzó a estar en pánico. ¡Ay! No se paró el elevador. Y él dijo, un momento, este es trabajo para el Espíritu Santo. Y metió su mano en su chamarrita, sacó una botellita de aceite, ungió el botón del elevador y dijo, en el nombre de Jesús te mueves. Y empezó a temblar el elevador y se fue moviendo. Y algunos de nosotros se nos ha olvidado que servimos un Dios que hizo la zarza arder y no se consumía y que habló y transformó el corazón de Moisés. Este Dios puede transformar el corazón de cualquier persona, puede transformar cualquier situación. Y quiero orar que Dios hoy te haga libre de esa opresión, de ese espíritu de depresión, porque es un espíritu que te está agonizando
Y se te ha olvidado a ti que tú puedes pelear para atrás y defenderte y usar tu fe, invocar el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Y quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Amén. Amen. So quiero pedirles que se pongan de pie. Please stand. I'm going to pray for you.